Yo soy Ana del Moral, soy la decana de la Facultad de Farmacia y estoy encantada de estar aquí en estas jornadas virtuales de puertas abiertas para comentaros cuáles son las titulaciones que se imparten en esta facultad. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción sobre el centro. La Facultad de Farmacia fue creada el 28 de agosto de 1850. Fue fundada pocos años después de las Facultades de Farmacia de Madrid y Barcelona. Y combina madurez y veteranía en una titulación, en la titulación de farmacia, una titulación que tiene como gran antigüedad, 170 años de antigüedad, y combina esta madurez y esta veteranía con las nuevas tecnologías propias del siglo XXI. La sede actualmente de la Facultad de Farmacia es en el campus de Cartuja, aunque está proyectado realizar un nuevo edificio en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, pero de momento no se va a poder realizar por razones principalmente de tipo económico. Así pues, el año que viene nuestras clases se impartirán como decía, en el campus de Cartuja. Recordaros que la función de la universidad es la formación, pero en nuestra facultad y en la universidad en general no es una formación solo desde un punto de vista académico, sino también queremos dar una formación desde el punto de vista humano. Y para alcanzar esta formación integral, además de las numerosas actividades académicas, clases teóricas y prácticas, también existen multitud de actividades extraacadémicas y complementarias, tan necesarias como las propias actividades docentes. Actividades extraacadémicas que sirven para formarte otras opciones transversales. Defendemos el deporte, tenemos un club de senderismo que sale todos los domingos o un domingo de cada mes. Es importante que os reunáis con las asociaciones de estudiantes. En farmacia tenemos 3 asociaciones: la Asociación Granadina de Estudiantes de Farmacia, Citagra, que es la Asociación de Tecnólogos de los Alimentos de Granada, y ADINU, la Asociación de Dietistas y Nutricionistas. Gracias a estas asociaciones podéis realizar muchas actividades extraacadémicas y jornadas que se realizan tanto en la Facultad de Farmacia de Granada como la que estuvieron el año pasado en la Facultad de Farmacia de Sevilla, una jornada sobre vacunología. Para terminar el perfil del centro de la Facultad de Farmacia, deciros que es un centro comprometido con el medio ambiente. El año pasado hicimos unas jornadas en las cuales los estudiantes plantaron un árbol en el campus de Cartuja. Estamos también comprometidos con la cooperación al desarrollo, realizamos numerosas actividades culturales y deciros que también nos encantan realizar esas actividades sociales en las que contamos con los estudiantes, como el acto de graduación, que si escogéis esta titulación, pues podréis disfrutar de él en el Palacio de Congreso. Bien, hecha esta pequeña introducción, vamos a referirnos concretamente a los estudios que se imparten en la Facultad de Farmacia. Hemos dicho que aparte de la titulación de farmacia, que tiene 170 años, existen 2 titulaciones más jóvenes, la de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética. Está de moda hablar de alimentos y la facultad se puso las pilas para poder ofertar estos 2 novedosos grados en nuestro centro. Bien, antes que nada quiero explicaros lo que es la estructura del MECES. El MECES significa el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. Y lo que hace es situar a una persona según su nivel de aprendizaje. Existen 4 niveles: nivel 1, que es el técnico superior, a continuación el de graduado, el nivel 3 de máster y el 4 de doctorado. Pues bien, dentro de las titulaciones, de los grados que se imparten en la Facultad de Farmacia, el grado en farmacia tiene un nivel de cualificación 3, MECES 3. Esto quiere decir que es un máster integrado, que cuando terminen la titulación de farmacia, que dura 5 años, tienen la posibilidad de acceder al nivel 4 de doctorado sin necesidad de hacer estudios de máster. Mientras que el grado de Ciencia y Tecnología y de Nutrición Humana y Dietética son MECES 2. Estas 2 titulaciones, estos 2 grados, se realizan durante 4 años académicos o 4 cursos. Otro aspecto de interés que me interesa sobre las 3 titulaciones es la nota de corte. Esta es la que se exigía en el año 2018, muy parecida a la que se ha exigido durante el curso 2019, la entrada en 2019. Sí os tengo que decir que normalmente empieza con un punto más
La entrada en julio es aproximadamente con un punto más y a finales de septiembre normalmente desciende un punto en las 3 titulaciones prácticamente. El año pasado farmacia tenía 8,96 al final de la entrada, al final de la resulta, 8,5 ciencia y tecnología del alimento y la más alta suele ser siempre nutrición humana y dietética con un 9,62. También tenemos un título doble que os explicará el vicedecano de relaciones, el vicedecano de estudiantes o de prácticas tuteladas, Rafael Jiménez, dentro de un momento. Bien, todos los grados de todas las facultades se estructuran en una formación básica con asignaturas que son la base para luego obtener el aprendizaje de las obligatorias más específicas de cada titulación, una optatividad de la cual podéis elegir las que consideráis más apropiadas para vuestra trayectoria profesional y 2 asignaturas que se imparten a final de curso, que son las prácticas externas, donde realiza prácticas en empresa o en oficina de farmacia, en el caso del grado de farmacia y el trabajo fin de grado. También se pueden realizar 12 créditos con otras actividades transversales y que generalmente sustituyen a la optatividad. El grado de farmacia es un grado que está dentro del área de ciencias de la salud. Dentro de este grado, dentro de ciencias de la salud también existen el grado de medicina, enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional. Estos 3 se imparten en la Facultad de Ciencias de la Salud. Psicología y logopedia, que se imparten dentro de la Facultad de Psicología, odontología y farmacia y nutrición humana y dietética son 2 grados de ciencias de la salud que se imparten en la Facultad de Farmacia. Consta de 5 años, como hemos dicho, con un primer curso con asignaturas fundamentalmente básicas y muy relacionadas con las químicas. Por eso os recomiendo que aquellos que que tengáis previsto realizar farmacia, estéis muy preparados en asignaturas de química que sobre todo son fundamentales en primer curso. Una orgánica, una inorgánica, unos principios básicos de química, una química analítica como asignaturas básicas. En segundo también existen químicas, pero introducimos la fisiología celular y humana y la microbiología con 2 cursos, microbiología 1 y microbiología 2. Son ya algunas básicas, pero la mayoría son asignaturas obligatorias. Si podéis observar, cada curso académico contiene siempre 10 asignaturas de un primer semestre con 5 de 6 créditos y un segundo semestre con otras 5 de 6 créditos. Cuando llegamos a tercero ya son asignaturas más relacionadas con la farmacia, como son las farmacologías 1, 2 y 3, la tecnología farmacéutica o la química farmacéutica. Seguimos con las tecnologías farmacéuticas 1, 2 y 3, la farmacología, fisiología y bioquímica clínicas. Y en quinto, pues terminamos con una legislación y las 2 asignaturas estas especiales que os mencionaba antes, como son las prácticas tuteladas, que fijaros que tienen 24 créditos, es decir, el alumno para terminar la carrera de farmacia tiene que pasar 6 meses en una oficina de farmacia o en el servicio de farmacia de un hospital para adquirir las competencias necesarias para finalizar el grado. Además, hay una oferta de 17 asignaturas optativas que puede elegir el estudiante dependiendo de cuáles son sus intereses en el futuro profesional. Y vamos a lo que más nos interesa. El farmacéutico tiene una gran desventaja porque tiene un amplio repertorio de salidas profesionales y porque en farmacia no hay paro. Es decir, que prácticamente todos los farmacéuticos que terminan su carrera se pueden situar, se pueden colocar en oficinas de farmacia o en otras salidas profesionales que veremos a continuación. Dentro del sector público, una de las principales salidas es el farmacéutico interino residente, las oposiciones denominadas FIR, que se realizan en la primera semana del mes de febrero y que tienen varias especialidades como son la farmacia hospitalaria, análisis clínico, bioquímica clínica, microbiología y parasitología clínica, inmunología, radiofarmacia o la conocida como farmacia industrial y galénica. También dentro del sector público, técnicos facultativos del Instituto Nacional de Toxicología. Podemos también dedicarnos a la enseñanza y podemos hacernos investigadores dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el cuerpo técnico o investigador. Dentro del sector público seguimos con oposiciones a químicos de laboratorio de aduanas,
farmacéuticos del Ministerio, jefes del Servicio de la Seguridad Social, técnicos de la seguridad nuclear y protección radiológica, en las comunidades autónomas como técnicos en salud pública o técnicos de medio ambiente. También existen farmacéuticos en los ayuntamientos y en los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado. Existen farmacéuticos en el Cuerpo Nacional de Policía y farmacéuticos militares. Dentro del sector privado, quizás la salida profesional que más conocéis es la oficina de farmacia, como titular o como adjunto. La farmacia hospitalaria, que hemos hablado ya de ella, o bien la industria farmacéutica, que ofrece un amplio abanico de posibilidades desde director técnico, técnico de control de calidad, técnico de fabricación, informador técnico del medicamento o técnico de marketing y gestión. También diferentes salidas como comercial. Para terminar, deciros que cuando penséis en qué queréis estudiar, muchas veces os podéis mover por distintos planteamientos. Yo voy a estudiar lo que me diga mi padre. No creo que sea una buena decisión. Hay otros que se deciden estudiar una determinada carrera pues porque le proporciona muchos beneficios económicos. Voy a ser farmacéutico porque mi padre es farmacéutico y porque mi abuelo fue farmacéutico. Eso ocurre en muchas ocasiones en este campo, en el campo de la farmacia. Han elegido esta salida pues porque le ha visto a su padre o a su madre disfrutar siendo farmacéutico y le ha contagiado esta vocación. Voy a estudiar lo que hagan mis amigos. Donde vaya la carrera que vayan a hacer mis amigos, pues allí voy a ir yo. Quiero estudiar una carrera que me dé mucho prestigio. No sé si algunas de estas razones son buenas, pero la mejor razón para elegir una carrera, un grado, yo creo que es elegir aquello que te hace feliz y aquello que te gusta, porque si haces lo que te gusta, probablemente no trabajarás, sino que disfrutarás el resto de tu vida. Así que si lo que te gusta es ser farmacéutico, decídete por esta carrera y nosotros te daremos la bienvenida y te recibiremos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Buenas tardes, yo me llamo Rafael Jiménez, soy vicedecano de estudiantes de la Facultad de Farmacia de Granada y soy profesor en el Departamento de Nutrición y Bromatología. La verdad es que es una alegría poder compartir con vosotros este momento para poder explicar un poquito en qué consiste los grados de Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que junto con el grado de Farmacia, que ya os ha explicado mi compañera doña Ana Almoral, la decana de la facultad, se imparten en esta facultad, ¿vale? Bueno, la exposición que os voy a hacer va a ser básicamente de esta manera. Primero hablo del grado de Nutrición Humana y Dietética, hablar un poquito de la estructura que tiene, de las salidas profesionales que tiene, dónde puede trabajar un dietista nutricionista. Luego hablaré del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y más o menos lo mismo, un poco la estructura de los estudios y las salidas profesionales. Y luego os contaré un poquito del doble grado. No es un doble grado, es un itinerario curricular porque, en realidad es una modalidad en la que en 5 años nosotros obtenemos 2 grados. No es un doble grado, sino que es un itinerario curricular donde se permite obtener el grado en nutrición y el grado en tecnología de los alimentos simultáneos. Bueno, voy a compartir la pantalla para que la explicación sea un poco más fácil de seguir, ¿vale? Como os comentaba, empezamos por el grado de Nutrición Humana y Dietética y, ya os han hecho un poco los antecedentes, un grado en el que hay 240 créditos. Está estructurado en 4 cursos. Prácticamente todos los grados que se estudian en la Universidad Española, excepto algunos como farmacia, medicina veterinaria, etcétera, pues prácticamente todos tienen 240 créditos. El grado de nutrición es uno de ellos. Como yo tenemos la formación general, ¿vale? Si nosotros quisiéramos una especialización, tendríamos que cursar un máster, incluso podemos obtener el doctorado. Pero lo básico es el grado, ¿vale? Como decía, el grado en Nutrición Humana y Dietética está estructurado en 4 cursos. Os voy a explicar un poquito más o menos cómo se organiza, ¿no? Sí, pues en primer curso hay 2 semestres y aquí lo que se tocan básicamente son asignaturas de carácter general, es decir, que te dan la base para poder afrontar la materia que se va a estudiar en cursos posteriores. Y, por ejemplo, tenemos anatomía, histología, biología, economía y gestión de la empresa o química general, ¿no? Esto en el primer cuatrimestre.
Hay que decir que en este curso hay solamente una asignatura que tiene una cosa que ver específica con la alimentación, que es alimentación y cultura, donde se trata antropología de la alimentación, etcétera, historia de la alimentación, etcétera. Una asignatura muy interesante. En el segundo semestre de este primer curso, pues tenemos más asignaturas generales: bioquímica estructural, fisiología, fundamentos de bromatología, psicología de la nutrición o estadística, etcétera. Y con esto se completa primero. Una cosa, no sé si habrá resultado rara la palabra bromatología. Bromatología es la ciencia de los alimentos. Bromato en griego significa alimento. Por tanto, ya aquí en el segundo semestre también se empieza a estudiar el alimento en su parte más profunda, ¿vale? En el segundo curso, que como veis también está dividido en 2 semestres, son 10 asignaturas en total. Todas las asignaturas tienen 6 créditos, excepto 2 que luego os comentaré. Seguimos pues con una formación básica al principio, con una bioquímica metabólica y una fisiología humana, pero ya se empieza a entrar en materias mucho más concretas, específicas de la titulación, como es nutrición o tecnología culinaria. ¿Verdad que luego también se estudia una microbiología para poder luego estudiar una microbiología alimentaria? Pero bueno, en el segundo semestre tenemos ampliación de bromatología, fisiopatología, nutrición 2. Luego tenemos otras 2 asignaturas que son muy interesantes, que son parasitología alimentaria y toxicología alimentaria, donde pues se ven esos aspectos concretos relacionados con la seguridad alimentaria. Es decir, que el alimento que nosotros ingerimos sea algo seguro y no sea portador de o causa de enfermedad. En el curso tercero, profundizar un poquito más, ya se va a la higiene y seguridad alimentaria, toda la seguridad alimentaria que está muy de moda. No sé, muchas de las alertas alimentarias que surgen, problemas que hayan podido surgir, bueno, pues se abordan desde la seguridad y la higiene alimentaria, ¿no? Luego se tocan los principios de dietética. La cuestión importante es que el grado se llama nutrición humana y dietética. La diferencia fundamental entre la nutrición y la dietética es que la nutrición es todos los procesos por el que el organismo utiliza los nutrientes que están en los alimentos, y la dietética es cómo organizo yo esa ingesta de alimentos para al final tener salud, o sea, que el alimentarse sea algo saludable, ¿no? Bueno, aquí tenemos salud pública general, y ya veis que en tercero tenemos 2 optativas. O sea, tenemos 2 optativas en el primer cuatrimestre y 2 optativas en el segundo, ¿no? En el segundo semestre se sigue con dietética, salud pública especial, y ya empezamos con la nutrición clínica, concretamente con la dietoterapia y la nutrición clínica. Aquí tenemos una parte y en cuarto tendremos otra parte, ¿no? La dietoterapia es muy interesante porque es cómo utilizo los alimentos con fines terapéuticos, es decir, cómo establezco una dieta para tener un beneficio desde el punto de vista terapéutico, ¿vale? Y en el cuarto curso, que es el último de la carrera, pues tenemos legislación alimentaria, alimentación en colectividades, nutrición clínica 2 y dietoterapia, y luego otras 2 optativas. Y en el último semestre tenemos lo que son las prácticas tuteladas y el trabajo de fin de grado. Las prácticas tuteladas, veis que junto con el trabajo de fin de grado son las 2 únicas asignaturas que no tienen secreto. Estas son asignaturas de mucha envergadura, sobre todo prácticas tuteladas, porque lo que se hace es que el estudiante va a centros de trabajo, que pueden ser hospitales, clínicas dietéticas, centros de restauración colectiva, comedores escolares, gimnasios, donde pone en práctica todos los aspectos de nutrición y de dietética que ha aprendido durante la carrera. Y es muy interesante porque es la antesala del mercado laboral. Y luego en el trabajo de fin de grado, como veis, son 12 créditos, como si fueran 2 asignaturas, donde se enfoca un trabajo desde el punto de vista de la investigación. Es bastante interesante. No me voy a liar con esto porque esto seguramente lo podremos ver más adelante, ¿vale? Bien, hemos dicho que hay una serie de asignaturas optativas. El motivo de tener esta asignatura optativa es precisamente para dar una formación complementaria, amplia, complementaria a los estudiantes en función de sus intereses. Por eso veis que las asignaturas que uno puede escoger, tiene que escoger 6. Bueno, pues están dentro de un abanico muy amplio. Tenemos alimentación en el envejecimiento, alimentación o nutrición en la actividad física, nutrición enteral y parenteral, fisioterapia de la nutrición. Es decir, tenemos una cantidad de probabilidades de hacer materias especiales bastante amplia. Bueno, nosotros tenemos obligación de cursar 6, pero el estudiante siempre se puede matricular en más. Lo que pasa es que luego los cursos son bastante intensos y no da tiempo a matricularse en más.
Bueno, ¿y cuáles son las salidas profesionales de un dietista nutricionista? Bueno, la verdad es que yo tengo un amigo que trabaja en una industria alimentaria bastante potente y cuando venía a la facultad a dar charlas sobre orientación profesional decía que todo aquel estudiante que se orientara por la ciencia de la alimentación, ya sea nutrición humana y dietética o ciencia y tecnología de los alimentos, tendría su seguro, su futuro profesional asegurado. Y es verdad, porque todos terminamos comiendo o bebiendo. O sea que eso es así, ¿no? Entonces, veréis como las salidas profesionales que voy a mostrar aquí son muchísimas. O sea, por un lado, un dietista nutricionista puede trabajar en el ámbito clínico, es decir, puede trabajar en un hospital, tanto en consulta externa como en la unidad de nutrición clínica y dietética. Actualmente, es verdad que los dietistas nutricionistas graduados que están trabajando en hospitales, bueno, no es que sean muchos, pero cada vez se tiende a eso, sobre todo porque se sabe que la nutrición es una pieza clave, una herramienta clave para prevenir enfermedades y para tratar enfermedades. Yo lo cuento así entre nosotros, muchas de las estancias hospitalarias en nuestro centro sanitario podrían reducirse con una atención nutricional específica y con una dieta adecuada, ¿no? Entonces, el que haya dietistas nutricionistas en los centros hospitalarios y en los centros de salud es muy importante para prevenir enfermedades y para tratar las que hay, ¿vale? Por tanto, pueden trabajar también en unidades de nutrición clínica y dietética, en unidades de oncología, etcétera, ¿no? También pueden trabajar en atención primaria, en consultas dietéticas, donde bueno, pues, sirven para establecer el soporte nutricional domiciliario, etcétera. También pueden trabajar en el diseño de estrategias de educación alimentaria, ¿vale? En el ámbito comunitario y de salud pública, bueno, pues se sabe que los dietistas nutricionistas intervienen en el desarrollo y la participación en estudios de intervención nutricional. O sea, por ejemplo, se ha visto que en España un problema muy grande es el de la obesidad infantil. Bueno, pues diseñar estrategias para poder combatir la obesidad infantil se tiene que echar mano de los especialistas en la alimentación, que son los dietistas nutricionistas. Por ejemplo, aquí en lo que es comunicación, educación sanitaria en la alimentación, lo que son la elaboración de las guías alimentarias. Por ejemplo, se sabe que el rombo, la pirámide de los alimentos, concretamente la pirámide de los alimentos, es una guía alimentaria, que es algo que le sirve a la población para saber cómo tiene que comer y además obtener un estado de salud adecuado, ¿vale? Todas estas cosas son interesantes y además pueden trabajar en organismos internacionales como la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que está a nivel europeo, y también en la española, ¿vale? También puede trabajar en el ámbito de la investigación y de la innovación. O sea, en nuestra facultad, muchos de los graduados en nutrición humana y dietética, cuando acaban los estudios, tienen la posibilidad de, sobre todo si tienen buen expediente, de solicitar una beca de investigación, iniciar sus estudios de doctorado, ¿no? En el doctorado lo que se hace es que se desarrolla una investigación y se lleva a cabo esta investigación. Y hasta hace relativamente poco los dietistas nutricionistas eran muy pocos, pero ahora prácticamente todos los que entran, por ejemplo, en mi departamento son o tecnólogos o dietistas nutricionistas. Por tanto, pueden trabajar en la universidad, en centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la unidad de investigación de hospitales, en centros de investigación en actividad física y deporte, etcétera, ¿vale? Por supuesto, en restauración colectiva, etcétera, ¿vale? Pueden trabajar, como digo, también en el ámbito de la industria. Hay muchas empresas, como puede ser, por ejemplo, lo que antes era la División de Investigación y Desarrollo de Puleva, que ahora se llama Bioset Life, bueno, pues ha integrado a muchos dietistas nutricionistas dentro de la empresa para desarrollar alimentos, ¿no? Es muy interesante este aspecto. Y también pueden trabajar en el ámbito docente. O sea, pueden ser profesores de ESO, de bachiller, de formación profesional. Es verdad que para esto es necesario hacer el máster de secundaria, ¿no? Pero haciendo ese máster de secundaria se puede acceder a ser docente en este ámbito y, por supuesto, en el ámbito de la universidad. También muchas veces a los dietistas nutricionistas lo llaman pues para que participe en cursos de formación de sociedades profesionales, etcétera, ¿vale? Bien. No sé, más o menos el grado de nutrición, no sé si se ha quedado alguna duda, pero ahora podréis comentarlo, preguntar lo que queráis. Y paso rápidamente al grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Lo digo lo mismo que antes. Esto antes era una licenciatura con la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y adaptación al grado. Bueno, pues el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos también ha pasado a ser de 4 cursos, que son 240 créditos organizados en estos 4 cursos, ¿vale?
¿Qué es lo que se estudia? Bueno, pues aquí lo que se estudia son muchísimas cosas. Tengo que hacer una puntualización. El grado de nutrición humana y dietética puede ser que atienda más al aspecto de la salud, a la nutrición desde el punto de vista de la salud. Y en ciencia y tecnología de los alimentos es al ámbito industrial, al ámbito tecnológico. Es decir, ¿qué tenemos que hacer con un alimento? Bueno, pues para asegurarlo, pues para que nos dé ciertos beneficios. Y entonces lo que se estudia aquí son todos estos aspectos. O sea, por un lado, la composición de los alimentos. Ahora, cuando detalle un poquito cómo se desglosa la asignatura en los distintos cursos, veréis que tenemos análisis químico, análisis de alimentos, etcétera. Porque la idea es conocer el alimento desde lo más profundo, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, se estudia la composición de los alimentos. Cuando nosotros cogemos una etiqueta nutricional y decimos tiene tanto hidrato de carbono, tanta grasa o tantas proteínas, esto se hace por un análisis, ¿no? Bueno, pues los tecnólogos de los alimentos hacen esto, estudian las propiedades físico-químicas de los alimentos y el valor nutricional. Mira, un ejemplo, hay muchas veces, ahora lo comentaré, es que se desarrollan alimentos. O sea, no sé si vosotros sabéis lo que es un alimento funcional, pero en los lineales de los supermercados tenemos muchísimos. De los que más es fácil encontrar es en el sector de los lácteos. Podemos encontrar una leche enriquecida en calcio, enriquecida en omega 3. Bueno, enriquecer una leche en omega 3 es muy compleja. Entonces, el nutricionista lo que hace es que detecta el problema, se sabe que la población necesita un aporte extra de calcio o de vitamina tal, de vitamina D, por ejemplo, o de ácido graso omega 3, y el tecnólogo de alimentos lo que hace es que se busca la forma de insertarlo en esa matriz, en esa leche, y de forma que sea estable y aceptable por el consumidor, ¿vale? Esa es la idea básica. Como digo, aquí lo que se estudia es los cambios que se producen en el alimento durante el almacenamiento y el procesamiento, los procesos de transformación del alimento, las contaminaciones y la seguridad alimentaria, tanto microbiológica como de tóxicos que puede haber, todas estas cosas, ¿vale? Bien, ¿y cómo se organiza la carrera? Pues de la siguiente manera. Como digo, si hay 4 cursos iguales, en cada curso hay 10 asignaturas y os voy a contar un poquito cómo va. O sea, por ejemplo, en primero, lo mismo que decíamos en el grado de nutrición, tenemos asignaturas que son básicas, una química, unos principios de química, una economía, una biología, bioquímica estructural, física y fisicoquímica, fundamentos de ingeniería del alimento, fisiología animal. O sea, son cuestiones muy básicas que nos sirven para luego. Hay una asignatura que también sienta la base de lo posterior, que es fundamentos de ingeniería de los alimentos, donde ya vamos a empezar a ver todas las técnicas de ingeniería aplicadas al sector de alimentación. En el segundo curso, pues vamos centrando un poquito más el objetivo. O sea, vemos técnica analítica, ya se empieza a tocar la bromatología, hablaremos de las operaciones básicas de la industria alimentaria, microbiología que nos va a servir luego para la microbiología alimentaria que tendremos en la segunda parte del curso, operaciones básicas aplicadas a la industria alimentaria, aquí se explica todo lo que es los procesos de esterilización, etcétera, química y bioquímica de los alimentos, análisis de alimentos, ampliación de bromatología, parasitología alimentaria, producción de materias primas, es decir, aquí ya se centra bastante el objetivo. Ya en tercero se va mucho más en profundidad, biotecnología alimentaria. Una cosa, os digo biotecnología alimentaria, hay muchos estudiantes que optan por la carrera de biotecnología y es muy interesante, pero nos encontramos en una carrera que tiene además una nota de coste importante, pero es importante tener en cuenta que un biotecnólogo sin un tecnólogo de alimentos no va a ningún sitio, o sin un farmacéutico, porque luego el aspecto biotecnológico hay que meterlo en un alimento o en un medicamento, ¿no? Entonces, muchas veces las empresas apuntan a un tecnólogo de alimentos antes que a un biotecnólogo, ¿vale? Bueno, también se da una orientación sobre nutrición y dietética, se va a tecnología de los alimentos, una asignatura fundamental que la tenemos dividida en 2 partes, en el primer y el segundo semestre. Y aquí ya veis que tenemos toxicología alimentaria y luego tenemos una serie de optativas. En tercero tenemos 4 optativas, que completamos con otras 2 en cuarto, ¿vale? En cuarto se ven plantas de procesados de alimentos, salud pública, legislación alimentaria y de odontología, higiene y seguridad alimentaria y gestión de calidad alimentaria, ¿vale? Esto es básicamente. Y como veis, en el segundo semestre de cuarto tenemos las prácticas en empresa y el trabajo de fin de grado. Aquí lo mismo que decíamos en nutrición, las prácticas en empresas son 12 créditos y es la antesala del trabajo, porque mucha de la gente que hace prácticas en empresas que pueden ser, por ejemplo, Puleva, Dul,
Donca, una serie de empresas, El Pozo, hay muchas de estas que están dentro del listado de empresas a las que van nuestros alumnos. Bueno, pues el estudiante termina quedándose allí a trabajar si el periodo de práctica es productivo, ¿vale? Bien, como digo, hay una serie de optativas. La oferta optativa también es muy amplia. Aquí os he marcado algunas por decir algo, por ejemplo, tecnología de bebidas alcohólicas o industria de alimentos de origen animal o de origen vegetal, plantas transgénicas. Es decir, la idea es, con estas optativas, complementar la formación y completar la formación de los estudiantes, ¿vale? Bien, una vez que uno acaba el grado, tiene la posibilidad de hacer algún máster. Los másteres que yo recomiendo para tecnólogos de alimentos o para dietistas nutricionistas, los que oferta la Universidad de Granada son el de avance en calidad de tecnología alimentaria o el máster en nutrición humana, ¿vale? Bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer como actividad profesional? ¿Dónde se nos suele contratar? Bueno, pues haciendo análisis y composición de los alimentos y de ingredientes. O sea, el estudio de las materias primas que nos van a servir como base a la posterior, al posterior desarrollo del alimento, ¿vale? También podemos trabajar en lo que es la proyección e instalación de laboratorios de análisis de alimentos, ¿vale? Que esto es muy importante. Tienen mucho prestigio nuestros estudiantes en ciencia y tecnología de los alimentos como buenos analistas de alimentos. También pueden integrarse en organismos sobre legislación alimentaria, en lo que es actuar en peritaje y demás, ¿vale? Y también pueden intervenir en proyectos de investigación relacionados con los alimentos. Pueden trabajar en las universidades, pueden trabajar en consejos superiores de investigaciones científicas, ¿vale? Por supuesto, en el ámbito de la restauración colectiva, todos los comedores escolares, todas las empresas del sector alimentario tienen que tener implantado un sistema que se llama sistema de autocontrol, donde está el análisis de peligro y puntos de control crítico, etcétera, y todo esto lo tiene que desarrollar un tecnólogo de alimentos. Y, por supuesto, pueden trabajar en el ámbito industrial desarrollando alimentos, ¿vale? Y también en el ámbito docente, como decíamos en el caso de nutrición humana y dietética, haciendo el máster de secundaria, uno puede dar clases en formación profesional, en los ciclos formativos de formación profesional, en bachiller también y, por supuesto, en la universidad. Y participar en recursos de formación se organicen por parte de las sociedades profesionales, ¿vale? Bueno, y ahora os cuento una cosa de una forma muy breve, que es lo que llamamos el itinerario curricular. Como digo, en España no está permitido cursar 2 grados simultáneamente, pero esto es un caso raro. Nosotros no podemos decir que sea un doble grado, sino que en 5 años y un poquito más, tú tienes 2 grados diferentes, son 2 grados distintos, pero en una misma etapa. ¿Esto por qué se hace? Pues porque hemos visto que estos 2 grados tienen una similitud grande y simplemente complementando en alguna asignatura hay un grupo de estudiantes que podrían tener. Es verdad que la cantidad de estudiantes que entran, nosotros, para resumir, le llamamos doble grado, es muy baja, son alrededor de unos 15, pero compensa, ¿vale? Suelen ser alumnos bastante brillantes, ¿vale? ¿Cómo se organiza? Mirad, en verde he puesto las asignaturas que coinciden con los compañeros de nutrición y en rojo con los que coinciden con los del grado en ciencia y tecnología de los alimentos. Entonces, como digo, se articula en 5 cursos. En 5 cursos de 10 asignaturas cada curso y un poquito más, ¿vale? Entonces, lo que se hace es que se diseña un horario para que a una hora estén con los compañeros de tecnología de los alimentos y a otra hora estén con los compañeros de nutrición. Por eso, aquí se recogen prácticamente todas las asignaturas de las otras 2 carreras, ¿vale? Entonces, las asignaturas son las mismas: biología, anatomía, química orgánica, principios de química, bioquímica, estructural y metabólica, estadística, bromatología, fisiología. Vemos que está prácticamente todo. Ya hay algunas optativas que también se pueden cursar en segundo y en tercero, ¿vale? Operaciones básicas, nutrición 1 y 2, tecnología culinaria. Es decir, aquí lo que hacemos es que el estudiante cursa las asignaturas de las 2 carreras, de los 2 grados, ¿vale? Y están estructurados en estos 5 cursos, ¿de acuerdo? Tecnología de los alimentos, etcétera, dietoterapia y nutrición clínica 1 y 2, aquí se completa, ¿no? Y la última parte, el último curso, pero tenemos un añadido donde se tendrían que cursar 2 optativas, que se ha visto, la experiencia dice que se pueden cursar haciendo otras actividades, por ejemplo, de representación estudiantil o de deporte, etcétera,
Y también la economía y gestión de la empresa, que en los cursos, en las otras dos titulaciones, estaban en el primer curso y ahora pasan al último, ¿no? Y luego tendríamos el trabajo de fin de grado y las prácticas tuteladas, que también tendrían que hacer. Tendrían que hacerse dos trabajos de fin de grado, uno para nutrición humana y dietética y otro para ciencia y tecnología de los alimentos, porque son en realidad dos grados distintos los que vamos a tener. Y unas prácticas externas que son de 18, ¿vale? Y como decía antes, las posibilidades, las optativas que se pueden cursar son tanto las de nutrición como las de ciencia y tecnología de los alimentos. Y las salidas profesionales son tanto las de nutrición que hemos comentado como las de ciencia y tecnología de los alimentos. Bueno, tampoco me quiero extender mucho, solamente comentaros que la facultad, es verdad que todos estos estudiantes del grado de nutrición y de ciencia y tecnología de los alimentos están muy implicados en la vida de la facultad y, bueno, pues intervenimos en muchas actividades. Se interviene, por ejemplo, en la Noche Europea de los Investigadores, se dan charlas en colegios, se participa en el Día de la Diabetes, en el Día Mundial de la Nutrición y, aparte de eso, bueno, pues tenemos otras cosas, unas actividades de tipo lúdico, campeonatos deportivos y también pues, nuestra fiesta, que es en la Inmaculada, en diciembre, en donde digamos que los estudiantes pues hacen una especie de teatro y todos participamos y suele ser un rato bastante agradable. En fin, esto es lo que yo quería contar un poquito y no sé, espero que no haber ido demasiado deprisa, que se haya entendido y que, bueno, pues si tenéis alguna duda, pues ahora la podáis compartir. ¿De acuerdo? Muchas gracias y, bueno, y estoy a vuestro servicio. Hola, soy Manuel Sánchez, decano de la Facultad de Farmacia. En nuestra facultad se imparten 3 titulaciones: el grado en Nutrición Humana y Dietética, el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y el grado en Farmacia, que es el que hoy os voy a presentar. El grado en Farmacia ha sido tradicionalmente una carrera muy versátil. Es un grado de 5 años con calificación MECE3. Esto permite el acceso de nuestros estudiantes a estudios de doctorado sin necesidad de la realización de estudios de máster. La estructura del plan de estudios de este grado presenta 5 años, con 10 asignaturas por año, dividida en 5 asignaturas por semestre. En la docencia de estas asignaturas intervienen muchas áreas de conocimiento, que van desde la botánica hasta la farmacología, la tecnología farmacéutica y la legislación. Los estudiantes que acaban su grado pueden encontrar trabajo en el ámbito de la salud, en el Sistema Nacional Sanitario, en atención primaria, en farmacia comunitaria, en compañías farmacéuticas, en compañías de alimentación, en farmacia militar, en docencia y en diferentes puestos relacionados con la función pública. Por tanto, yo creo que se trata de una de las carreras que ofrece mayor número de alternativas egresados para su incorporación al mundo laboral. Los profesionales de la farmacia están siendo un actor determinante en la mejora de la salud de la sociedad. En nuestro centro se potencia el trabajo interprofesional, ya que cada vez más las profesiones sanitarias se encuentran más entrelazadas. La colaboración con el tejido empresarial, oficinas de farmacia y hospitales es objetivo prioritario de nuestra facultad. Así, mantenemos convenios con más de 2.500 oficinas de farmacia y numerosos hospitales por toda la geografía española. En estos centros colaboradores, los estudiantes realizan prácticas durante 6 meses, lo que les facilita el conocimiento de su labor profesional. Os esperamos en nuestra facultad.